feliz. Buenas noches, Pastor Manuel Tenesaca. Buenas noches, querido Manuel Lema. Gracias a Dios que no te cambiaste de apellido. En esta noche, muchas gracias a todos los hermanos, hermanas de la Iglesia Unión Misionera Quichua de Guayaquil y del Ecuador. Buenas noches con todos. Y en esta noche me acompaña un diácono de la iglesia con su querida esposa Luis Ortiz y Marilyn Elijuan. Ella está con nosotros y gracias Luis, gracias Marilyn por estar en esta noche acompañando en la Unión Misionera en la ciudad de Guayaquil en esta bonita campaña. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes y también muchas gracias, queridos músicos, por darles esa melodía, por darles esa gratitud al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Kunan kay tutapi, taita Dios tamañasun, taita Dios rimashka kunashka yatachishka shimikunata, ñukanchi shungupi, ñukanchi uyaypi, chaskingapak. Hermanos queridos, hoy más que nunca la iglesia preeminente necesitamos de Dios. Cualquier persona que sea, usted puede ser un gran intelecto, una persona ínclita, la persona más educada, más dotada sobre la faz de la tierra. Usted puede ser un joven, una señorita, un adulto, un anciano. Todos necesitamos hoy más que nunca de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estamos en los tiempos finales. Todas las profecías se han cumplido. Toda la palabra se va cumpliendo día tras día. Y por esto es necesario hoy más que nunca acercarnos más a Dios. Consagrar nuestras vidas más al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque nuestro viaje a la patria celestial, el arrebatamiento de la iglesia, está muy cerca, está muy próxima más que nunca. Taita Dios tamañazo. Cierra tus ojos en esta noche y cuéntale al Señor lo que tengas que decirle. El Señor es real. El Señor está en este lugar. El Señor está morando en nuestros corazones, en nuestras vidas. Querido Dios, en esta noche te damos la honra, la gloria, la gratitud, el agradecimiento. En esta noche, Señor, nos acercamos humildemente ante su digna, preciosa, con el único fin, con el único propósito de escuchar su consejo, de escuchar el maná de lo alto, amado Dios, y también agradecer por la salud, por la vida, por el ministerio de la iglesia, por el ministerio pastoral. También, Señor, agradecer porque la Iglesia Unión Misionera Quichua del Ecuador está cumpliendo, Señor, sus 52 años de vida eclesial, ministerial, espiritual. Amado Dios, hace 52 años empezaron, Señor, tal vez de la nada, humanamente, muchachos jóvenes, tal vez sin proyectos, tal vez, querido Padre, sin el presupuesto, sin la economía, sin recursos, Señor. Pero allí estaba usted. Hubo alguien que nunca dejó de doblar sus rodillas. Hubo alguien, querido Dios, que nunca dejó de mirar el mismo cielo. Y por ende, querido Dios, en esta noche nos gozamos en tu presencia, porque la Iglesia Unión Misionera está cumpliendo sus 52 años de vida ministerial. Muchas gracias, querido Dios. Y esta iglesia, Señor, siga cumpliendo muchos años de vida bajo su presencia, bajo su dignidad, bajo su bondad, bajo su magnificencia. Querido Dios, bendigo a los pastores en esta noche.
Bendigo, Señor, a los ministerios de la iglesia, a las iglesias visitantes, a los hermanos presentes en esta noche. Hoy más que nunca, querido Dios, es tiempo de consagrar, es tiempo, querido Dios, de acercarnos más a tu presencia, buscar su rostro, encaminarnos en su verdad. Querido Dios, toda la profecía se ha cumplido. Toda la profecía, querido Padre, se ha cumplido en nuestra era cristiana. Y hoy más que nunca, querido Dios, es tiempo de buscar su rostro, es tiempo de buscar su presencia. Por ende estamos en esta noche con un corazón humillado, con un corazón contrito, a buscar su rostro, buscar su presencia. Amado Dios, recibimos su santa y bendita palabra, orando y confiando en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios solo pague, taita Dios tamaño escamanta. Tiarispa, favor, tarura paichi. Tome su asiento, por favor. Y abra su Biblia en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14. Libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 12 al 14, dice la palabra de la siguiente manera: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, dice, por ver si logro asir aquello, dice, para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Wow, que panicuna. Kunan kay tuta pag mensaje mikan mirando hacia adelante. Todas las profecías se han cumplido. Hoy más que nunca, la venida del Señor, el arrebatamiento de la iglesia está muy cerca, está muy próxima, querida iglesia, queridos hermanos. Hatun yakikuna chayamuskami, guanyuikuna chayamuskami, tribulaciones chayamuskami, problemas chayamuskami, y matatag astawan suyasum. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Guayaquil hay mucho sicariato, hay muchas víctimas, hay muchos asesinatos, hay mucha violación, hay mucho robo, hay mucho soborno. En una estadística dice, hermanos queridos, que aquí en la ciudad de Guayaquil 6 personas mueren cada día. Y la pregunta es, ¿por qué suscitan tantos problemas, tantas tribulaciones como nunca jamás? Hermanos queridos, el apóstol Pablo en esta noche nos da su consejo. A pesar de las tribulaciones, a pesar de los grandes sufrimientos, a pesar de las grandes pruebas, hoy más que nunca la iglesia tenemos que seguir hacia adelante, puesto los ojos en el autor, en el consumador de la fe, que se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. A pesar de todo, la palabra del Señor dice, mirando hacia adelante. Yakikuna nya pasaskami, yakikuna nya paktamuskami, problema nya paktaskami, tribulaciones paktaskami, maihan kuna pakka, familia kay pachamantarirkami, yayamama kay pachamantarirkami, familia, siervos de Dios riskami. Pero hoy más que nunca, la iglesia presente, la iglesia viva, tenemos que seguir
puesto los ojos hacia adelante, puesto la mirada en el Rey de Reyes y Señor de Señores es su nombre. Hermanos queridos, por esto el apóstol Pablo escribe la carta de Filipenses desde la misma prisión de Roma. Pablo estaba condenado, destinado a la misma muerte. Pablo dice de la cárcel, último trimestre de su vida, escribe la presente carta, la presente epístola. Hermanos queridos, Pablo, este hombre que caminó 16 millas cuando él existía en esta tierra. Pablo ministró las iglesias, sirvió al mismo Dios a tiempo completo, más de 60 años de su vida. Pablo visitó más de 50 ciudades. Pablo fundó más de 100 iglesias. Pablo, que escribió la mayor parte de la palabra de Dios. Pablo, consagrado, entregado su vida 100%. Este hombre dice: siento descontento divino. Yo quisiera servir, dice, más a Dios. Quisiera alcanzar más ciudades, más personas para Cristo. El apóstol Pablo, hermanos queridos, desde la misma cárcel de Roma, dice: si Dios me permitiera la salud y la vida, yo quiero servir más a Dios. El apóstol Pablo dice: quiero avanzar más. Quiero alcanzar más madurez espiritual. No estoy contento, no estoy satisfecho con el trabajo que he hecho. Pablo dice: tengo hambre y sed de la palabra, tengo hambre y sed de la justicia. Wow, qué panicuna. Chay carácter, chay comportamiento, chay fortaleza, gente kunata, runa kunata, warmi kunatami, taita dioska, kaipunja pakamunan. Yo pregunto en esta noche, querida iglesia, queridos hermanos, queridos coristas, queridos salmistas, queridos pastores, líderes de la iglesia, ¿cómo está nuestra vida? ¿Cómo está nuestro ministerio? ¿Cómo está nuestra consagración, nuestro servicio, nuestra entrega con el mismo Dios? Muchas veces nos sentimos conformes. Muchas veces nos sentimos satisfechos. Mai pikawakikuna panikuna, chaikurishka mitukuskanchi, sakirishka mitukuskanchi, chaipi kungarishka mitukuskanchi. Muchas veces le decimos: ya he trabajado en la iglesia, ya he servido en la iglesia, ya he sido diácono de la iglesia, ya he sido pastor de la iglesia, ya he cantado en el coro, voy a descansar, hasta aquí nomás. Yo pregunto: ¿dónde está tu obra? Yo pregunto en esta noche, queridos pastores, queridos siervos, queridos diáconos, queridos salmistas, queridos coros, diáconos, ¿dónde está la obra? Y matate Rurascanchi. La iglesia Unión Misionera, por la misericordia, por la gracia de Dios, ha llegado a cumplir sus 52 años. Pero la pregunta, como Pablo dice, estamos buscando, estamos anhelando más de servir a Dios, de pregonar la palabra, de alcanzar a las almas perdidas. Pablo caminó 16 millas para fundar iglesias, para evangelizar, para servir a Dios. Pablo caminó 16 millas. ¿Cuánto has caminado tú? ¿Cuánto hemos caminado nosotros? Pablo escribió las 13 cartas paulinas de la Biblia, señores. Este hombre consagrado, este hombre entregado a Dios, no se siente conforme. Y está en la cárcel, destinado a ser degollado, a ser asesinado. Pero este hombre dice, hermanos queridos, este hombre de Dios dice:
todavía me falta por hacer. Todavía quiero crecer. Todavía quiero alcanzar más iglesias. Quiero alcanzar más ciudades, más comunidades. Con punja cricona y matate rora conchich. Con punja pastores, diáconos, líderes, miembros de la iglesia. ¿Qué estamos haciendo? Muchas veces ya te sientes conforme por 1 año o 2 años de diaconado, de liderazgo, de ministerio, por cantar en el coro, como que has hecho algo grande para Dios. Maipi pusa kunanishka, nya saikuskamikan. Ima hora te iskiwata pachtanga, ima hora te chuskuwata pachtanga, suktagona trabajacho, suktagona ruracho. Tonterías y locuras, bajeza humana. Este hombre llamado Pablo, señores, este hombre humanamente debería jactarse, decir: yo escribí las 13 cartas de la Biblia. Caminé 16 millas. Le serví a Dios por 60 años. Fundé más de 100 iglesias. Este hombre debería sacar el pecho y decir: yo soy el apóstol Pablo. Con ampunjacá. Perdóname, señores. Con ampunjacá. Falsos pastores, falsos predicadores, falsos cristianos se autodenominan. Ay, ay, ay. Ñawi, ñawi, suak, zuzakona. Samuska, vienta, mi rimas parina kanga. Esto es el problema hoy en la actualidad. Ay, pica pastor Gonaps, perdóname, iglesia por dueño Tocosca, amo Tocosca, jepo Tocosca, aquí se hace lo que yo diga. Aquí se hace, señores, lo que la Biblia y lo que el Rey de Reyes dice, no lo que el hombre dice, señores. Cristo murió por la iglesia. Cristo nos compró con su sangre preciosa. Por más pastor, por más predicador, por más profesional, por más ínclito que seas, somos siervos del Rey de Reyes y Señor de señores. Ya basta, queridos. La palabra del Señor dice: Pablo tiene un descontento divino. No te sientas conforme. Busca más, sirve más, consagra tu vida más. Sírvele a Dios, dobla tus rodillas, medita la palabra, busca más a Dios. Número 2, el apóstol Pablo dice: debemos tener una devoción disciplinada. Libro de Salmo, capítulo 27, versículo 4. Una cosa dice: he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Libro de Lucas, capítulo 10, versículo 42. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Marcos 10, 21. Entonces Jesucristo, mirándole, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme. Toma tu cruz. Guau, que paniconam. Hoy más que nunca la iglesia preeminente, hoy más que nunca los cristianos preeminentes, debemos tener una devoción disciplinada. Maipika waukikona panikuna chaitami kungarispa causa conchig. Muchas veces no nos identificamos quiénes somos.
Muchas veces nos olvidamos de la vida cristiana, de la pastoral, del liderazgo, de que somos salmistas, que cantamos en el coro, que somos pastores, que somos siervos de Dios. Dios paximi pica, rimanmi, kunanmi y achachinmi. Nosotros como cristianos, puede ser un hombre ínclito, un hombre educado, un hombre docto. No importa quién eres, pero tenemos que identificarnos, tenemos que marcar la diferencia como cristianos, como siervos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Una devoción disciplinada. Por esto la pregunta en esta noche es: donde usted compra, donde usted vende, donde usted trabaja, donde usted estudia, la gente le conoce como pastor, como cristiano, como líder, como un siervo del Señor. Kaita mi chaipika, Dios paximi picanico, huauquicuna panicuna. Una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Hay muchas personas, habemos muchas personas que nos llamamos cristianos, nos llamamos evangélicos, que cantamos en el coro, que somos diáconos de la iglesia, pero nos olvidamos de la iglesia, nos olvidamos de servir a Dios, nos olvidamos de congregarnos. Maipika waukikona panikona, imatiag sabe mi ricurinchik, tandanakuitiag sabe mi ricurinchik, imahapina, mikuna, imamaipin alboroto, novelería, chay sabe mi ricurinchik. Yo soy el pastor de la iglesia. ¿A mí qué me importa? ¿Qué me importa? Yo soy el fundador de la iglesia. Yo soy el presidente. Yo soy el líder de la iglesia. Hermanos queridos, un cristiano, un hijo de Dios, no se pierde de la iglesia. Le servirá a Dios, estará presente en las cosas de Dios, estará presente en la casa de Dios todos los días de su vida, hasta la misma muerte, dice la palabra. Hay muchas veces, hermanos, que se aparecen después de 2 meses, 3 meses, 4 meses. Muchas veces solamente buscan la iglesia, buscan el pastor, buscan el diaconado, buscan el liderazgo, cuando necesitan de sus pastores, cuando necesitan de la iglesia. Ososi kadarana tokokpi, chori kadarana tokokpi, ima wawata mingachina tokokpi, bautizana tokokpi, ima problema yarikpi. Chaipe mi pastorcito, hermanitos, hermanitas, favor taroraichi, makita koaichi. Kote aji kaspaga, mana ima necesidad tiakpika, mana ima problema tiakpika, mana ni saludaspa, mana ni makita cospa, iglesia tamana yoyarispa, samo en pepes, ya he de venir cuando tenga tiempo, pastor. Bonita la gracia. De repente ima pe guaño tiakpe, ima un vaya a enterrarse, vaya a velarse donde murió, no me venga a ensuciar la iglesia. Discúlpame que te diga las verdades. Maipika ñahuañokpe, ña ima tokokpe, boza tokokpe, problema tokokpe, chaype, pastor tayoyari, iglesia tayoyari, poxacona tayoyari, líder kona tayoyari, allí kaspaga, rabo tokoska, mana remak tokoska, mana saludak tokoska, pastor emanikvis kariaspa. No, hermanos queridos, iglesia musamo en pepes, van a tiempo charenecho, y mora samo tiempo tiak besamos ame, ñuconchica trabajana cancheca, canconac al cabo y matamana charenguete, otros pobres. Bonita la gracia. Ay, hermanos queridos. Por esto la palabra del Señor dice: yo buscaré el rostro de Jehová todos los días de mi vida en la casa de Dios, en la casa de alabanza, por siempre y para siempre jamás. Y la Biblia dice, hablando de María, María dice: ha escogido lo bueno, la buena parte, la cual no se le será quitada. Hay muchos de nosotros, discúlpame por favor, I'm sorry man, brother man, perdóname por favor.
Muchas veces nos olvidamos hasta del ministerio, nos olvidamos hasta de la iglesia. Muchas veces nos olvidamos del ministerio, del diaconado, del liderazgo. María dice, hermanos queridos, ella ha escogido la mejor parte y no le será quitada. Himalaya causa con chic. Yo pregunto en esta noche, querida iglesia, queridos hermanos, queridos líderes, con el respeto que te mereces, ¿estamos buscando a Dios? Yo pregunto a los músicos, me gusta lo que entonan, me gustan sus alabanzas, pero la pregunta es, ¿estamos buscando al Dios? Me gustan las músicas, las alabanzas de los coros, de los salmistas, pero la pregunta en esta noche, ¿estamos buscando la mejor parte, que es la presencia de Dios, que es la palabra de Dios? David Livingstone leyó su Biblia, leyó la Biblia por 275 veces, hermanos. Yo pregunto en esta noche, como pastor, como líder, como siervo del Señor, ¿cuántas veces has leído toda la Biblia? ¿Cuántas veces hemos leído toda la Biblia? Usted me dirá, no he leído, pastor. O algunos me dirán, pastor, yo no tengo una buena Biblia. La pregunta en esta noche, entonces, ¿cómo puedes predicar? ¿Cómo puedes decir que eres cristiano? Jorge Müller, señores, leyó la Biblia 275 veces. Y 50 veces leyó la Biblia de rodillas. Al lado de su cama, cuando él murió, dejó un orificio. Donald Fletcher oró por 38 años de rodillas. Y cuando Donald Fletcher murió, ahí al lado de su cama había 2 orificios, 2 huellas, 2 marcas de su rodilla. Con ampunja criscona, con ampunja pastores, con ampunja líderes, y más marca, y más legado, y más señal de saque con chic. Estamos orando a Dios. Esto dice la palabra de Dios. María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. ¿Cuánto estamos orando a Dios? ¿Cuánto estamos sometiéndonos a Dios? ¿Cuánta palabra? Escúchame por favor, hoy en la actualidad hay mucha palabrería, pero poca disciplina, poco sometimiento al mismo Dios. Hoy más que nunca las iglesias están, hermanos queridos, en el entretenimiento, en el show. Pero muchas palabras, hermanos queridos, hay poca palabra, hay poca consagración, poca espiritualidad. No se le será quitada porque María ha escogido lo mejor, que es la palabra, que es la oración de Dios. Y luego habla, hermanos queridos, del joven rico. Entonces Jesús, mirándole tiernamente a sus ojos, le dijo y le amó y le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el reino, y ven, sígueme. Usted me dirá: pastor Guapi, yo soy fundador de la iglesia, ¿qué importa esto? Usted me dirá: caramba, pastor, yo soy pastor, soy misionero, ¿qué importa esto? El joven rico se le acercó y dijo: Señor, ¿qué tengo que hacer para entrar al reino de los cielos? Jesús le dijo: cumple todos los mandamientos. Caramba, dice el Señor, es todo lo cumplido. Conozco lo que es la Torah, lo que es el Pentateuco, Señor. He leído toda la Biblia, me sé de memoria. Ah, qué bueno. Y Jesús le dice: ¿has cumplido con los 10 mandamientos? Ay, Señor, sí. Honra a tu padre, a tu madre. Ay, Dios mío, sí, Señor. Y Jesús le dice a este hombre, mirando tiernamente a sus ojos, le dice: una cosa te falta.
En esta noche, querido hermano, querida hermana, querido joven, señorita, en esta noche el Señor nos está diciendo de la misma manera, una cosa te falta. Señorita joven, usted me dirá, pastor, yo canto en el coro, yo sirvo en el coro, yo hago lo que es la danza, la coreografía, la mímica, Señor, ¿qué importa esto? El Señor te pregunta, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres, una cosa te falta. Usted me dirá, pastor Guapi, yo canto en el coro, soy la directora del coro. Pero el Señor te dice, mirando tiernamente a sus ojos, te dice, una cosa te falta. Tal vez usted dirá, pastor, yo soy pastor, tal vez por 30 años, soy el pastor de Guayaquil, el pastor más antiguo. Pero el Señor te dice, una cosa te falta. Usted me dirá, pastor, yo soy líder de la iglesia, vengo como diácono por 30 años, 20 años. El Señor te dice, una cosa te falta. Vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Esto es lo que quiere decir, hermanos. Renuncia al mundo. Renuncia a las cosas pasajeras, renuncia al pecado, renuncia a la mundanalidad, la carnalidad, renuncia y sígueme y toma tu cruz. Qué bueno que tú cantas en el coro, pero la pregunta es, ¿respetas a tu marido? ¿Eres fiel a tu marido, a tu esposo, al amor de tu vida? Usted me dirá, sí, pastor. Yes, el pastor. Yo pregunto, ¿de quién es el número que tienes en tu celular? ¿Con quién chateas? ¿Para qué haces TikTok? ¿A quién le mandas esos corazones? Discúlpame, I'm sorry, por favor, perdóname. Usted me dice, pastor, yo soy diácono de la iglesia. Qué bueno. Pero te portas mal con tu esposa. Cuando te enojas, hablas palabras sucias, palabras asquerosas, palabras que hieren el corazón. ¿De qué vale? Yo pregunto a los maridos, ¿eres fiel a tu esposa? ¿Amas a tu esposa? Usted me dice, sí, pastor. Pero cuando te enojas porque le insultas, porque le maltratas, porque le hieres, porque le lastimas emocionalmente, espiritualmente, físicamente, ¿por qué? Una cosa te falta. Usted me dirá, pastor, yo amo a mi padre. I love you, my father. Qué bueno. Seguro amas a tus padres, muchachos. ¿Por qué no llegas pronto a la casa? ¿Por qué no haces los mandados a tus padres? ¿Por qué no le respetas a tus padres? Si amas a tu padre, si amas a Dios, ¿por qué andas revuelto en el pecado, en la maldad? Una cosa te falta. Queridos pastores, tal vez usted me dirá, soy pastor. Yo no tengo problema, yo no tengo nada que ver. ¿Seguro? Muchas veces, perdóname, somos pastores, somos predicadores en el púlpito, pero en la casa somos los peores demonios. Tratas lo mismo que a los hermanos, saludas lo mismo que a los hermanos de la iglesia, a tu esposa, a tus hijos, a tu familia. Una cosa te falta. Iglesia pica en Uxarí, con muchacho, con hola hermanita, gusto de verte, qué bueno de que verte, qué preciosa estás. ¿Le dices lo mismo a tu esposa? Su silencio me dice todo lo contrario.
Iglesia Pica, perdóname, paniconapsima, su pastor, su visitante, su hermano Samuel, hermanito, que siéntate aquí, que gusto verte, que bueno, y me voy a citar. ¿Así te portas con tu marido? Mejor respóndale al Señor. Esto es lo que está diciendo la palabra del Señor. Una cosa te falta. Sepárate del mundo, apártate del mundo, apártate del pecado. Es tiempo de vivir una vida cristiana, es tiempo de vivir una vida diferente, una vida que agrada a Dios. Una cosa nos falta. Yo siempre pregunto a mamá Charo, le digo, mami, ¿estás bien conmigo? ¿Te sientes bien? ¿No te estoy faltando en algo o no te estoy molestando, haciéndote sentir en algo? Cuéntame, mamá Charo. A veces tengo que pedir perdón a mamá Charo. Oramos juntos, lloramos juntos, doblamos nuestras rodillas juntos. Tengo 41 años de matrimonio, señores. ¿Cómo está tu vida? La palabra del Señor dice, vende todo lo que tiene y dáselo a los pobres. Sígueme y toma tu cruz. Un cristiano de verdad está presto, hermanos queridos, está decidido a tomar la cruz de Cristo. Muchas veces decimos que somos cristianos, que somos siervos del Señor, que somos hijos de Dios. May pisinjita tarimak, pisinjita kunakpika, yakerikto kuspa, wakarikto kuspa, sokte iglesia rispa, parte rispa. Usted es solamente un pobre religioso nomás. Coro conap, rogas casa. Ñañitas, hakuchkantazo, rinamakanchi, invitación tiang mari, ñañita. Yugagama narisacho. Kanko na dati yachangiche. Ima dati yachanchi. ¿Qué está pasando, hermanos? Una cosa te falta. Y mira lo que dice la palabra en el libro de Salmo 86, 12. Libro de Salmo, capítulo 86, versículo 12 dice, te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón y glorificaré tu nombre para siempre jamás. ¿Hasta cuándo tenemos que alabar a Dios, servir a Dios, trabajar para el Señor? No hasta que los problemas vengan. No hasta que los problemas embarguen nuestras vidas. La palabra del Señor dice, te alabaré con todo mi corazón y te serviré por siempre y para siempre jamás. Hermanos queridos, pastores queridos, querida iglesia, sírvele a Dios hasta la misma muerte. No importa los problemas, no importa la desgracia, no importa las tribulaciones. Sírvele a Dios. Escúchame lo que te voy a decir como testimonio. En el año 2019, yo caí en coma. A mí los médicos me dijeron, Pastor Guapi, usted está con 586 de glucosas y no tienes esperanza. Te puedes morir en 1 hora, puedes morir en 2 horas, puedes morir mañana. No nos hacemos responsables, váyase nomás a su casa. ¿Qué hace usted? ¿Qué hace usted cuando el médico de cabecera le dice ya no tienes vida, ya no hay esperanza? En otras palabras, anda a morir en tu casa nomás. Yo recuerdo, mamá Charo está llorando como una niña. Yo le miré fijamente al rostro del médico, le dije, doctor, gracias por ser sincero, pero la última palabra para con mi vida lo tiene Dios. Porque la palabra del Señor dice, yo traeré medicina, yo te curaré, yo te sanaré, te daré la verdad y te llenaré de paz tu vida. Yo creo en la palabra. Gracias, doctor.
Escúchame por favor. Perdí la vista. Me quedé casi ciego, tal vez 85%. Ahí sí me asusté, le dije, Señor, pero ¿para qué sirve Rosendo Guapi si quedó ciego? Recuerdo, salí una mañana a una montaña, le dije, voy a conversar con el Señor. Yo estaba todo flaco, todo desahuciado. Mamá Charo me dice, papi, ¿a dónde te vas? Le dije, voy a hablar seriamente con mi padre, porque ya no puedo más. Recuerdo, agarré un palito y ahí de pronto me vaya a caer, me fui a una montaña. Recuerdo que caí de rodillas ante Dios, llorando como un niño. Le dije, Señor, hasta aquí he llegado. Hasta aquí llegué, Señor. Le dije, Señor, he perdido la visión. Ya no puedo leer la palabra. Mira, Señor, he perdido el peso. Los médicos me han dicho que ya no tengo esperanza. Hasta hoy los médicos no me dan esperanza. Dice, te puedes morir en cualquier momento, porque la diabetes te va consumiendo por dentro. Puedes morir en cualquier momento. Y cuando yo estoy de rodillas en este lugar, me acuerdo de Bartimeo, el ciego Bartimeo. Yo le dije, Señor, usted con la saliva y con un poco de barro, hizo un barro, Señor, y untó en los ojos de Bartimeo. Le digo, Señor, tenga la bondad. Usted puede hacer esto conmigo, Señor. Porque ¿qué va a decir la gente? El pastor Guapi ciego, todo desnutrido, todo flaco y feo. ¿Qué va a decir, Señor? La gente se va a burlar, Señor, de mí y de usted. ¿Dónde está el Dios del pastor Guapi? Tanto que predicaba, que Dios es milagroso, que Dios sana, que Dios restaura vida. ¿Dónde, Señor? Y ahí en las montañas hay hongos, hay champiñones, laya. Yurajas, hay hongos. Yo no sé cómo es en quichua. Cactus, no, debe ser cactus. Y el Señor me dice, agarra estos hongos y ponte en los ojos. Yurajas, parchidito, laya. Recuerdo, me puse en los dos ojos, oré igual al Señor. Escúchame, desde este momento abrió mis ojos, recuperé la visión. Y hoy estoy viendo mejor que antes. Ahora me doy cuenta que ustedes son bonitas. Y el médico me dijo, tienes que hacerte unos lentes especiales. Le digo, ¿qué? ¿Lentes? Imagínate el pastor Guapi con lentes, de lo que está feo se va a quedar más feo. Le digo, no, esto no es para mí. Y gracias a Dios recuperé la visión, recuperé la salud. Claro, tengo que seguir con tratamiento, con las dietas, pero ya estoy estable de lo que estoy. ¿Qué es lo que te quiero decir esto? A pesar de todo, síguele a Dios. Lo que yo le dije, Señor, dame la fortaleza. Si yo tengo que vivir con esta enfermedad hasta la misma muerte, dame la fortaleza como le diste a Pablo. Yo predicaré, pregonaré tu nombre hasta la misma muerte, hasta el último día de mi vida. Antes de olvidarme, solo 3 cosas te voy a pedir. De repente, porque ya te digo, los médicos no me dan esperanza, hasta hoy. Solo te pido 3 cosas. Nunca te alejes de Dios. No te preocupes porque no te voy a pedir ofrenda. Algunos ya están preocupados. Ay, ya desde la ofrenda. No. Solo te pido 3 cosas. No te separes de Dios. Nunca te separes de la iglesia. Y nunca dejes de servir a Dios. De repente, si el Señor me lleva, ya no habrá quien te predique, ya no habrá quien te diga las verdades. 3 cosas te pido. No te alejes de Dios, no te alejes de la iglesia y no dejes de servir a Dios. De repente, ya te guañosca oyaringa, de repente oyaringa ya
Yaquilla Huille Guanmi Chayamunchi. Rosendo Guapi Zamarishkamen. Para muchos será la felicidad, pero para muchos la tristeza. Yo te espero allá en el cielo. Y todos nos vamos allá. Para esto estamos en esta vida, trabajando, sirviendo, adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia dice, aunque vivamos, aunque muramos, del Cristo somos. Y si morimos, un día resucitaremos para la honra y para la gloria del Rey de Reyes y Señor de Señores. Que nada te separe. Ni la misma enfermedad, ni la misma muerte, ni la misma tribulación, ni el mismo demonio. Nadie te separe del amor, de la presencia, de la vida eterna. Nunca jamás. Sírvele a Dios. Y también me dijo que tengo hemorroides, que tengo problemas de la columna. Ahorita estoy con 3 enfermedades. Gracias a Dios. Y si alguien quiere, me lo pide uno, por favor. Gracias a Dios. Toma tu cruz y sígueme. La vida cristiana, la vida de los siervos es tomar la cruz todos los días. ¿Me está escuchando? Todos los días. No sé si ustedes conocen a David Wilkerson. David Wilkerson hace un año perdió a su nieto. Murió del cáncer. Su esposa está operada 22 veces. Y él tiene cáncer. Pero cuando usted le ve, este hombre predica la palabra, le sirve a Dios. Yo pregunto a ustedes, ¿qué harías? El médico te dice, Señor, te saca. Te queda 3 días de vida. ¿Qué harías? Yo soy feliz. Yo he pedido al Señor, he orado al Señor. Señor, le digo, levántame. Como que el Señor dice, ¿para qué? ¿Y por qué? No has hecho nada. Señor, si es así, entonces adelante nomás. Si algún día tengo que morir, será predicando, y posible será en un púlpito, será con mi gente, con mi pueblo, con mi familia, con los siervos del Señor. Nunca jamás te separes de Dios. Nunca jamás, Iglesia Unión Misionera, nunca jamás te separes de la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca jamás vivamos puestos los ojos en el Señor, en el autor, en el consumador de la fe, y su nombre se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Número 3. Bueno, si alguien quiere estos bosquejos, ahí está mi amigo, ofrécele si alguien quiere los bosquejos. Aquí están más detallados, usted puede estudiar, puede leer en su casa. Número 3, debemos tener una dirección definida. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1 a 2. Por tanto nosotros, también teniendo en nuestro derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Mira lo que dice: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, dice, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Debemos tener una dirección definida. Ñukanchka waukikuna panikuna yuyaypi mi kausana kanchik, yuyaypi mi purina kanchik, maymantek purikunchik, maymantek chayakunchik, yuyaypi mi kausana kanchik. Chaymanta mi Dios pashimi picanicum, puesto los ojos en el autor, en el consumador de la fe, que se llama Jesucristo. Nuestro levantar tiene que ser Cristo, nuestro caminar tiene que ser Cristo, nuestra vida, nuestra comunión, nuestro realce tiene que ser el mismo Rey de Reyes y Señor de Señores. Hermanos, si miras al mundo, si miras atrás, si miras a tu costado, te vas a confundir, te puedes caer, te puedes tropezar.
Mira lo que dice un ciclista mundial, Lance Armstrong. ¿Saben lo que dice Lance Armstrong? Lance Armstrong es un competidor mundialista. Y Lance Armstrong comete el error de mirar hacia atrás a punto de llegar a la meta. Este hombre se cayó al piso, pero gracias a Dios por la ayuda de sus colaboradores, este hombre se pudo incorporar, levantar y continuar en la carrera. Este hombre dice: si no quieres perder el campeonato, si no quieres perder la carrera, hermanos, no mires atrás. Ama wasaman ricuicho, ama la doman ricuicho, ama vuelta arispa ricuicho. Te puedes tropezar y te puedes caer. Usted ha escuchado cuando alguien después de los problemas, alguien después de la caída dice: no sé qué me pasó. No sé qué me pasó. Usted ha escuchado cuando jovencitas se casan después del matrimonio, después de una semana, dice: qué tonta. Yo no sé qué me pasó, ahora estoy casada. Qué tonta. Qué tontita. Muchas veces, hermanos queridos, esto es lo que pasa cuando no tenemos la mirada puesto en Jesucristo, puesto en el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando nosotros miramos hacia atrás, nos vamos a confundir. Cuando escuchamos las voces del mundo, las voces de la carne, nos vamos a confundir. Usted recuerda la mujer de Lot. A la mujer de Lot, el mismo ángel, prototipo de Jesucristo, le dijo: te voy a sacar a un lugar seguro, pero cuidado con mirar atrás. Y matate rurar que Lot paguarme. Guasaman te grada recurca, cachirome me tocó pasaquerirca. Muchas personas, cuando miramos hacia atrás, volteamos hacia atrás, nuestro corazón se convierte en piedra. Chasna gente gunaka, masnata rimakpi, masnata kunakpi, masnata yachachikpi, mana uyancho, mana caduncho, mana entendencho, hasta un tendiaspa, hasta un rudo tokuswa mikatenguna. Usted ha escuchado cuando alguna persona, cuando usted va a visitar, dice: ya pastor, ya no venga, no, esto es mi vida, ya no puedo estar en la iglesia, ya no puedo cambiar, déjeme en paz, pastor, esto es mi vida, así he de morir, porque su corazón está de roca, está de piedra, a menos que Dios haga el milagro, a menos que Dios interceda en la persona. Hay gente con una peña, bravo, colerasca, mana uyasanencho, mana cadosanencho, mana chasquisanencho, y matarema pepes, bravo tocosca, hatton seme, jareaspa. ¿Ha visto eso en las iglesias? Cuando el pastor te dice algo, ¿por qué no hace pastor usted? ¿Y por qué no le manda a la otra persona? Solo yo. ¿Ha visto esta persona? ¿Ha escuchado esa persona? Chaykonaka senje songo goname. Ima taremak pepes, ima konak pepes, ima favor tamañak pepes, bravo tokoska. Paikonak iglesia montarrenao manchachín. A mí no me asusta, yo le digo: muchas gracias, me avisas cuando te vas para darte la carta de agradecimiento. Chayo mi manchachín con iglesia monresa, ni su iglesia montaresa, manaña samosa, mana tigrasa, chayo un manchachín. ¿Aló? Apláudale al Rey de Reyes y Señor de Señores. Nunca jamás. Hoy es el tiempo de consagrar nuestras vidas, de acercarnos más a Dios. Número 4 dice: debemos tener una determinación diligente. A ver, ya le estás ofreciendo. Levanta, pues nadie va a venir a tu lado. A ver, dale al Manuel Lema, o si no, dale al Lema. Tienes que bajar de peso, Lema. Bonita la gracia, sentado. Ahí tiene los materiales si usted necesita. No estás obligado, si usted necesita,
y quiere bendecir el ministerio. Número 4 dice determinación diligente. Mira lo que dice la palabra. Libro de Filipenses capítulo 3, versículo 14. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Escúchame por favor. Un cristiano no debe tener una vida reservada, sin salir del camino, puesto los ojos en Jesús para no tropezar, como dijo Lord Alston. Puesto los ojos en Jesús. La dota ricuspa, wasata ricuspaga, un mundo taricuspa, gentiguna y manisca uyaspaga, huauquicona, panicona, pandarizonme, urmarizonme, yaquitucuzonme, sufrizonme. Por esto la palabra del Señor dice, prosigo a la meta, puesto los ojos en el autor, en el consumador de la fe, y su nombre se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, por siempre y para siempre jamás. Nuestra esperanza, hermanos, nuestro gran ejemplo, nuestro caminar, nuestro futuro, nuestra riqueza se llama Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. No hay otra persona. Mira lo que dice, por favor, por último. Una vez más, prosigo a la meta. Que nadie te robe, hermanos queridos. Que nadie te separe, que nadie te aísle del premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cuál es nuestro premio? Nuestro premio está en la patria celestial. Nuestro premio, señores, son las coronas que Dios tiene para cada uno de nosotros. La pregunta en esta noche: ¿hay un premio para usted? Premio Tianchu, Hawapachapi, Kamba, Ñucapaj. Cuidado. Por esto la palabra del Señor dice: he aquí yo vengo pronto. He aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. Que nadie te arrebate, que nadie robe tu corona. Retén lo que tienes. Wow, que panicona. Ñataspi, camas corona, camas premio, camas japina cascata, ñataspi, japinman, ñataspi, kichungman, ñataspi, suachingman. Hermanitas que cantan en el coro. Ñatas camas premio ta, suachispa, kichuchispa, mapayachispa, causa con giman. Queridos pastores, ñatas camas premio, camas galardón, ñatas piman, kichuchicon giman, ñatas piman, suachicon giman. Queridos líderes, queridos siervos, queridos diáconos, igualmente, ñatas camas premio, camas galardón, ñatas piman, kichuchicon giman. Hermanos que hacen la música, hermanos que hacen la alabanza, cuidado. Ñatas camas galardón, ñatas camas premio, ta piman, kichuchicon giman. Queridos maridos, queridos esposos, cuida tu premio, cuida tu galardón. Hoy más que nunca, hermanos queridos, tenemos que doblar nuestras rodillas. Hoy más que nunca el mundo está flagelado. Hoy más que nunca el mundo está en tinieblas. Hoy más que nunca el mundo está corrompido. Hoy más que nunca, querida iglesia, el enemigo está en contra nuestra. Hoy más que nunca el mundo, señores, está desgraciando lo que es la familia. Se ha metido en la esposa, se ha metido en el esposo, se ha metido en los hijos. Hermanos queridos, maridos queridos, es tiempo de doblar nuestras rodillas, interceder, orar, proteger con oración a nuestra esposa, a nuestros hijos. Queridas mujeres, hoy es el tiempo de orar por tu esposo, doblar tus rodillas por tu esposo. Porque el mundo siempre está presente. El mundo está ahí. Hola, ¿te acuerdas de mí? El mundo es así. No sé si ustedes conocen San Agustín de Hipona. San Agustín de Hipona era un muchacho muy extrovertido. Un muchacho coqueto, el muñeco de la ciudad.
Antes de convertirse al Evangelio, San Agustín tenía muchas amantes, muchas amigas, muchas mujeres. Pero San Agustín aceptó a Cristo, aceptó el Evangelio. Y después de aceptar a Cristo, San Agustín estaba caminando por las calles. Y una de sus amigas se le acercó, le dijo: hola, Agustín. Hi, my Agustín. Y San Agustín le dijo, escúchame, con esto termino, mirando frente a frente le dijo: oiga, señorita, el Agustín que usted conoció ya está muerto, él ya no vive. Esta mujer le dijo: pero te estoy viendo, estás frente a mí. San Agustín le dijo: señorita, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mundo ka fiña chingami, mundo ka yoya chingami, mundo ka maipi ricoringami. A veces, hermana, tú que estás cantando en el coro, estás en la iglesia, estás en el ministerio, pero el pecado del mundo está sentado por ahí y te hace señas, te hace ojitos. Hola, ¿te acuerdas de mí? Igual, ¿sabes lo que dijo Martín Lutero? Con Martín Lutero aceptaron muchos muchachos a Jesús, pero todos volvieron al mundo. Y le preguntan a Martín Lutero: oye, Martín, ¿por qué tú no has caído? ¿Por qué tú no has vuelto al mundo? ¿Saben lo que dijo Martín Lutero? Cuando Satanás toca las puertas de mi corazón, Cristo se levanta a abrir. Deja que Cristo abra tu corazón. Porque cuando nosotros abrimos, cuando nosotros cedemos a la tentación, al pecado, señores, se va a desgraciar la vida. Por esto dice la palabra: puesto los ojos en el autor, en el Señor, en el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, prosigo a la meta. Ama pima sua chingue. Queridos jóvenes, queridos pastores, queridos líderes, queridos estudiantes, profesionales, hombres ínclitos, hombres preparados, representantes de la patria del Ecuador, marca la diferencia. Brilla como una estrella para la honra, para la gloria de Dios. Sé la luz y la sal de la tierra. Queridas hermanas que cantas en el coro, sírvele a Dios. Identifícate donde compras, donde vendes, donde trabajas, donde estudias. Identifícate como una sierva, como una mujer de Dios, como una mujer consagrada, como una mujer espiritual. Identifícate. Ya te canta capi human pi asimo pi chanzaringman. Identifícate y hazte respetar como una mujer de Dios. ¿Me está escuchando? Jóvenes queridos, vosotros que estáis en universidades, estudios, politécnicas o algunos son profesionales, identifícate como hijo de Dios, como siervo de Dios, como parte de la iglesia. Ya te maipi chanzaspa, pugsaspa, maipi asispa, maipi mundo pi urmarispa, mundo pi chagrorispa. Creo que aquí hay señores policías. Marca la diferencia. Tú eres una autoridad, pero marca la diferencia. Ya te maipi, conversemos. ¿Qué quieres conversar? A mí me han dicho muchas veces: conversemos. Le digo: ¿está bien? Conversemos. Abro la Biblia, le digo: señores, yo soy pastor. ¿Qué parte de la Biblia quieres conversar conmigo? No, dice: conversemos, otra situación. Discúlpeme para eso, no tengo tiempo. Si tienes que retirarme la licencia, hazlo. Si tienes que llevarme preso, hazlo, pero no tengo nada que conversar. ¿Alguien quiere conversar conmigo? ¿Vigilante? Mejor que no. Señores, yo sé que aquí hay autoridades, profesionales, estudiosos, hombre ínclito. Yo quiero que un día el Señor nos diga: siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Eso es lo que queremos escuchar. Que el Señor un día nos diga: siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, entra
en el gozo de tu Señor. Recuerda, por favor, siempre mirando hacia adelante. Las cosas pasaron, las cosas sucedieron. Ya basta de la vida religiosa, ya basta de la vida mundana, ya basta, hermanos queridos, de la vida de antes. Es tiempo de marcar la diferencia, es tiempo de caminar hacia adelante, es tiempo de mirar al futuro. Hermanos, que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Siempre hacia adelante con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nos ponemos de pie, por favor, y vamos a agradecer con una oración. Tukikuna sayarison. Taita Dios ta paginison pai pachuya huchailek shimemanta. Y si Dios permite, no sé si mañana hay conferencia, mañana de día, a las 3. Mañana a las 3 yo estaré aquí, vamos a dar una conferencia de pacto de membresía. ¿Cuál es el deber de los miembros? ¿Cuáles son las obligaciones, las responsabilidades de los miembros? Escúchame. Muchas veces decimos, yo soy miembro de la iglesia, soy parte de la iglesia, pero no te gusta ayudar, no te gusta servir, no te gusta apoyar. Usted no es miembro, simplemente es un asistente. Mañana estaremos hablando sobre este tema y si Dios quiere, todos están invitados. Si Dios quiere, nos vemos mañana a las 3 de la tarde. A ver, ¿cuántos quieren venir? Dios mío, solo 3. Bueno, algo es algo, peor es nada. Por eso la Biblia dice, muchos son llamados, pero pocos son escogidos. Y por esto dice la Biblia, señores, los primeros serán últimos y los últimos serán primeros. Querido Dios, muchas gracias por su palabra. Muchas gracias, amado Padre, por la verdad revelada en esta noche. Perdónanos, Señor. Muchas veces, amado Padre, hemos dejado de mirar, hemos dejado de caminar hacia adelante. Perdónanos, Señor. En esta noche usted nos dio sabios consejos a través del apóstol Pablo. Mirar hacia adelante, puesto los ojos en el autor, en el consumador de la fe. Que cada hermano, hermana presente en esta noche, amado Dios, que vivamos puestos los ojos, la mirada, el corazón, nuestra mente en usted. Amado Dios, que la Iglesia Unión Misionera marque la diferencia, brille como una estrella para su honra y para su gloria. Y que la Iglesia Unión Misionera, Señor, cumpla muchos años más de vida. Aunque los fundadores, aunque los pioneros se nos adelante, pero la generación tras generación, Señor, te rendirá homenaje, te dará gratitud. Gracias, Señor. Gracias por nuestros pastores, gracias por nuestros líderes, gracias por los salmistas, por los coros, gracias por todos los hermanos presentes en esta noche. Bendice sus vidas, Señor, toma el control de sus vidas y que este mensaje, Señor, nos reanime, nos fortalezca, Señor, a seguir adelante. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Dios se lo pague. Buenas noches.